¿Qué más? Las costumbres, ese punto, ¿no? Del siglo XVI. Esta obra fue publicada en el año 1554. 1554. Eso tú lo conoces tú perfectamente. Ahora, entonces, esta obra emplea mucho el humor. Humor tiene que ser, pregunto, la risa, ¿no? Tú lees la obra y te vas a reír cada rato, ¿no? Y la sátira, ¿no? Sátira que es la burla cada momento, ¿no? ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, que el viejo le hace el ciego, mejor dicho, le hace una burla, ¿no es cierto?, a Lazarillo, ¿no? Y más adelante se va a vengar realmente, ¿no? ¿Por qué tenencia realista? Porque va a escribir las cosas objetivas como son. Y no tiene unidad argumental. ¿Qué cosa quiere decir eso? Cuando termina con un personaje, por ejemplo, termina su primer amo, el ciego, no sabemos cómo comienza con quién, con el segundo amo. No sabemos, ¿sí? El clérigo, ¿no? No sabemos cómo termina, ¿no? Entonces no hay una secuencialidad, mejor, no hay una linealidad, mejor dicho. Dice acá la obra, como tú conoces. Ya, Cristel. Y luego dice, es autobiográfica. ¿Y por qué autobiográfica? Porque se narra en primera persona, ¿no? La aparición del pícaro como antihéroe. Ojo, ¿por qué antihéroe? Porque al hombre no es pues el que le hacen. Hasta la pregunta 8. Ya. Está bien. Ya, Job. Ya, muy bien. Ya, listo. Ya. Entonces, esto de acá, entonces ya lo tiene ya. Entonces, listo. Toma el apunte, por favor. Toma el apunte. O mejor dicho, captúralo. Este acá también. Recuerda que su primer amo es justamente el ciego, ¿no es cierto? Donde hay varios, ¿qué le puedo decir, no? Varios anécdotas con su primer amo, ¿cierto? Recuerdan que el doctor de piedra, el fardo, la jarra de vino, las uvas, la longaniza y el postre donde se venga, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Su segundo amo es donde él lo bota, y el tercer amo es el hombre que finge, ¿no? La hipocresía. Es un tema que también se está bastante acá, ¿no? La hipocresía, ¿no? La farsa. Listo. Bien. Entonces vamos a dejar ahora sí la parte de acá, la novela caería. A ver, jovencitos. La novela caería. España en el siglo XVII ya estaba atravesando una crisis ya. ¿Por qué una crisis? Porque obviamente recuerdas tú, una dinastía allá en España que hacían juergas, hacían gastos excesivos en el palacio. Entonces, y también había un decaimiento de la iglesia, ¿no? Entonces la iglesia cae fuertemente. Frente a eso, la gente pide reforma. No es posible pues que los curas y la gente sean pues demasiado malos, ¿no? Frente a eso, la iglesia se hace su autoculpa y dice, sí, estamos cerrados. Dice. Vamos a hacer una contrarreforma. La contrarreforma contribuyó para que se cambie de forma de la iglesia, ¿no? Entonces, muchos abogaron por la contrarreforma, por el cambio de la religión, cambio de la iglesia, mejor dicho. Pero España socialmente también estaba mal. Mucha gente era lírica, es decir, comenzaba a leer libros de caballería. ¿Y qué es un libro de caballería? Es una obra, pues, donde hay un caballero, que es nombrado caballero en un palacio, que tiene su dama hermosa, tiene un caballo hermoso, que inclusive tiene nombre, por si acaso. Tiene además una armadura concreta, obviamente. También entonces la novela de caballería es esa, ¿no? Había dos tipos de novela de caballería, la fantástica y la novela, más o menos caballería, un poquito histórica, por ejemplo. La histórica es tipo Ivanhoe, no sé si has escuchado de Ivanhoe, por ejemplo. Una novela donde un caballero, ¿no? Es real, ¿no? Lucha contra otra persona, ¿no? Entonces es normal, tú lo lees y te vas a dar cuenta que es real, que ha pasado o que pasa, ¿no? Pero la caballería fantástica o idealista es aquella en la cual el caballero luchaba con un dragón, luchaba con monstruos, luchaba con personas inclusive más superdotadas que él, y el caballero ganaba esa parte. Esta era muy fantástica, de repente era para niños, de repente como un cuento, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, España, en esa época del siglo XVII, en el siglo XVII, España estaba ya en decadencia, ya. Entonces, frente a esto,
Miguel de Cervantes Saavedra dijo, no es posible que en el siglo XVII seguimos hablando de caballería cuando nuestro pueblo está decayendo. España estaba perdiendo colonias contra Inglaterra, por ejemplo. Ojo, estaba perdiendo ya algunas colonias contra este país. Entonces, también había novelas, aparte de caballerías, había pastoril. Se hablaba del amor, por ejemplo. Porque la novela pastoril es un caballero, pero que hace alusión al amor. Un caballero, ¿dónde? En el campo. Otra novela, a la novela pregunto, aparte, una morisca de los moros. Los moros habían ingresado, los moros como si fuese acá los venezolanos. Entonces los moros habían llegado a España y habían también hecho historia. Entonces se hablaba también novelas moriscas también. Es decir, había muchas novelas muy fantasiosas. Frente a eso, Miguel de Santa Saavedra quiere matar la palabra, parodiar con la intención de que no haya más novelas de caballería. Repito, Miguel de Cervantes Saavedra quiere acabar ya con las novelas, ¿cuál? La novela pastoril, que es muy fantasiosa, amorosa, la morisca, la bizantina, que tenga la del amor, ¿de acuerdo? Entre otras. Frente a esto, se plantea la novela caballería. Pero ojo, Quijote no es novela caballería, es una parodia de las novelas de caballería. Por eso acá dice, la novela de gran postularidad de España, que narraba las grandes proezas de un caballero que se enfrentaba a gigantes. Esta es una historia de la obra de Quijote. ¿Qué más? ¿No? Entonces, las costumbres, ahora, ese punto, ¿no? España, en el siglo XV, fue publicada en el año 1554. En el siglo XV era factible. ¿Por qué era factible? Porque esto de acá no pertenece al siglo XVII. El Amadís de Gaula, de García Rodríguez de Montalvo. Esta es la novela propia de España. Se puede decir que ellos están orgullosos de la novela de caballería, pero como estoy indicando, no es no es la de oro, sino esta antesala de esta parte de acá. Entonces la intención no es esta de acá. Entonces, esta novela de Quijote de la Mancha, su intención, como estoy indicando, era ya finiquitarla, eliminar las novelas de caballería. Mejor dicho, que ya no se hagan, ya no se reproduzcan novelas de caballería. Bien, hacemos comentario. Ahí está la novela de caballería. Hay una presión del héroe, un héroe que tiene hazañas, ¿no? Tiene una chica, ¿sí? Dice, ¿no? Solía ser el hijo legítimo, bueno, acá que está acá, a ver, solía ser el hijo legítimo de padres nobles, de conocidos, y tenía que hacerse héroe, ¿ves? ¿Cierto? Héroe, ¿no? Ganar fama y ser merecedor de su nombre, ¿no? Y yo por esa razón era nombrado caballero, como tú sabes, ¿no es cierto?, en una ceremonia específicamente. Se narra en tercera persona, ¿de acuerdo? Narrado en tercera persona. Es decir, tú vas a leer el verbo, para saber el tipo de narrador hay que leer el verbo, a qué persona corresponde el verbo. Si digo llegó, tú pones un verbo antes y dice él llegó, ella llegó, por ejemplo, ¿no? Si digo camino, yo digo, ¿no? Yo camino, ¿cierto? Sería la primera persona, por ejemplo, ¿ya? Entonces es para saber cómo es la tercera persona. Y otro punto importante, ¿cierto? Acá dice, ejemplo, ¿no? El lenguaje culto. Y ahí, recuerdas tú que vamos a ver acá que emplea en la novela que haría un lenguaje culto, ¿no? En sentido de que no es una novela pues para gente bastante también, cualquier persona, sino una gente que conozca más o menos un lenguaje adecuado, ¿no? Al ser el protagonista de noble cuna, o sea, es una persona de clase alta, utiliza un lenguaje culto, debido a que estas obras se construyen en un tiempo caballeresco, dicho lenguaje corresponde al medioevo, ¿no? Esto hablando, pregunto de que no le caería, ¿no? Bien, las son las hazañas. Los caballeros solían realizar grandes proezas, o sea, hazañas, ¿no? Derrotar gigantes, vencer dragones, matar demonios, algunas veces ayudados por hechiceros a las armas. ¿Te das cuenta? Estas son preguntas de novelas de caballería, son las características de las novelas de caballería, ¿no? Acá hay un ejemplo para cada uno de ellos, ¿no? Dice, por ejemplo, el protagonista imagina a estos seres, pero a partir de los molinos de campesinos. Es el caso de la Quijote de la Mancha. Por ejemplo, el narrador comienza mencionando con inexactitud su origen. Dice, en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no puedo acordarme, ¿no? Había un señor llamado, dice, ¿no es cierto?, Alonso Quijano. Alonso Quijano. O Alonso Quesada. O sea, inclusive no se sabe quién es al comienzo. O Alonso Quijano o Alonso Quesada. Más adelante, el autor aclara, señores, yo soy Alonso Quijano. Él aclara su parte ahí.
Y una cosa importante, en la obra, Juancitos, no, si bien es cierto, la novela caería, hay una tercera persona, pero en Quijote hay variedad de narradores. Dice, Anor menciona que esta historia corresponde a la traducción hecha por libro, descrito por Ares. Es decir, en la obra, ¿estás leyendo tú la obra? En eso estás leyendo y se encuentra pues Quijote con un campesino y le dice, por ahí está leyendo una obra y le dice, ¿y esta obra de quién es? ¿Esta obra del Quijote de quién es? Mira, el mismo Quijote pregunta a otro personaje, le dice, ¿y la obra de Quijote de la Mancha de quién es? Le dice, ¿no? Y él le dice, esta obra es de un tal árabe, Cid Hamed de Nengeli. Tú que estás leyendo la obra, dices, oh, ¿verdad? ¿Y esta obra de quién es? ¿Es de este señor o es de Miguel de Cervantes Saavedra? Es decir, el autor mismo te pone una trampa, te pone una encrucijada para saber si la obra es de él o es, pregunta el señor Cid Hamed Benengeli. Entonces es una técnica bastante sorprendente realmente. Hay varios narradores, no hay un solo narrador. No hay un solo narrador, sino hay varios narradores. ¿Ya? Ahora, dice lenguaje culto. En esta obra se va a emplear 3 lenguajes. Dice, el profesor emplea ese mismo nivel de lenguaje, pero lo que la novela quería se ve elegante, pasa aquí. En esta novela, recuerda ustedes, se emplea 3 niveles, ¿no? El nivel del autor, o sea, el nivel culto, el nivel de Quijote, o sea, que es un nivel pues de contra arriba, trata de ser exquisito, muy culto, según la palabra, y el nivel de que da Sancho, el nivel pues pobre, ¿no? El nivel, pregunto, popular. Entonces, fíjate la diferencia, ahí te ves la parodia, ¿no? Narración de hazañas. Como te das cuenta, en la obra, él imagina que está luchando con, por ejemplo, con gigantes, ¿no es cierto? Con soldados, pero al final no son, es solamente su imaginación nada más que de él, nada más. Y ahí está justamente la intención de la parodia, ¿no? Muy bien, este es un pequeño resumen de la obra, ¿ya? Dice narrativo, especie de novela barroca, ojo, novela barroca. Algunos le llaman novela moderna. ¿Por qué novela moderna? Porque a partir de acá, ojo, a partir de acá, va a crearse un conjunto de técnicas. Por ejemplo, vamos a ver, ¿recuerdas tú? Juego de tiempos, por ejemplo, no se comienza ahora al inicio, sino se comienza al final, del medio, ¿cierto? O sea, narración cíclica, por ejemplo. ¿Qué más? Ya no hay un solo personaje, un narrador, sino hay varios personajes. En otras palabras, Cervantes Saavedra va a ser el iniciador de la novela moderna. Repito, Cervantes Saavedra es iniciador de la novela moderna. Ahora, yo te voy a comentar esta parte. Tu tema principal es la lucha entre lo ideal y lo material. Es decir, el idealismo de Quijote de la Mancha y el materialismo de Sancho. También le llaman pragmatismo, también le llaman. Otros temas, sí, amistad, el amor, ¿no es cierto? A quien a su amada, ¿cierto? El Estado, la fama, la justicia, ¿no? Bueno, decía narrador omnisciente, pero acá hay varios narradores, ¿ah? Hay varios narradores, no solamente omnisciente. Hay lineal, decía es una narración lineal, ¿ya? Y hay tres tipos de lenguaje, y esto se llama estilo cervantino. ¿Cuál? El lenguaje culto del narrador, el caico o popular de... más que el caico sería, pregunto, le llaman ahí, ¿cierto? Un lenguaje elevado, ¿no? Exquisito de Quijote y popular de Sancho Panza. Hay unas oposiciones de realidad y ficción, ¿no? Esa es la antonimia, pues tiene también el tema principal. Y se inserta otras novelas, es decir, estás leyendo la obra y dentro de la obra vas a encontrar otras novelas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vas a encontrar ahí una novela de Crisóstomo y Marcela, ¿no? Una historia de amor, por ejemplo, bastante especial. Vas a encontrar también novelas moriscas, novelas pastoriles también, por ejemplo. Es decir, dentro de la misma obra hay otras novelas, por ejemplo, para que te des cuenta ahí, ¿no? Y pues se mezcla de géneros. ¿Por qué mezcla de géneros? Porque hay cosas. Hay también teatro, hay poesía también, ¿ya? Ahora, sanchificación y quijotización. Acá te empleo, acá te explico, ¿ya? Acá está. A ver, medio rápido. Tema principal es esta de acá, ¿no es cierto? Acá está.
Ya está en comentario. Los que leyeron al comienzo la obra pensaron que la obra era una obra chistosa, ¿no? No entendieron a Quijote de la Mancha. Inclusive tú lees de repente la obra y dices, pucha, está bacán la obra, qué chistosa la obra, ¿no? Esa es una apreciación anacrónica, una apreciación no correcta de la obra. Esta fue la primera apreciación. Los segundos dijeron, pero más tarde la atención se fijó en otros aspectos, la grosería e incomprensión de los que rodeaban, sin descubrir que su conducta se inspiraba en la bondad. Es decir, inclusive, otros dijeron, no, este pata está mal, ¿no? Socarrón, burlón, esa parte, ¿no? En otras palabras, al comienzo no entendieron a Quijote. Más tarde, jovencito, más tarde, en la parte final, ya críticos, analistas de Quijote, mejor dicho, de Miguel de Saavedra en esta obra de Quijote, dijeron así: de entonces suele verse la trágica lucha del hombre que, impulsado por sus ideales generosos, choca dolorosamente con la realidad. Esta es la parte principal. Es decir, por ejemplo, ¿qué hizo Merino? Merino quiso, pregunto, apoderarse, tener un conjunto de poder y otra cosa más, ¿sí o no? Él les pregunto, ese es su deseo. Pero se dio cuenta, pregunto, que en realidad chocó contra su impulso, su idealismo, y ya sabes qué pasó, ¿ves? Esa lucha entre lo ideal, entre lo que él quiso hacer, no sé, por ambición y otra cosa más, chocó contra la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pregunto, la generación, cuál es tú, ¿no? La juventud, muchos de ustedes han salido de repente a la calle también, ¿no es cierto? A esa parte. Esa es la idea justamente que se plantea en la obra. Por eso acá hay un comentario. El libro narra la historia de un hidalgo, o sea, de un caballero, que por mucho leer, el libro caería en lo que es y a manera de los héroes de aquellos libros, se echa a andar en busca de aventuras, acompañada de su codero, ¿no es cierto? Es importante. Ahora, la obra plantea entre lo ideal, simbolizado por Don Quijote, y lo material realizado por Sancho, entre el mundo del espíritu y los dos sentidos, respectivamente. ¿A qué se refiere? De ahí su universalidad, es decir, el tema plasmado por dos tipos humanos eternos. Nosotros, vamos a ver acá, tenemos esas dos actitudes. A veces somos idealistas y somos a veces materialistas. Nosotros a veces planteamos cosas que podemos hacer, bastante idealistas, pero a veces también algunas son materiales. Y chocamos a veces contra lo ideal, ¿sí o no? En nuestro mismo parecer. Muchos de ustedes dicen, no, pues, ¿sabe qué? Pucha, yo pensaba que ingresar a la universidad era fácil, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, y dicen, no, ¿verdad? Pues me doy cuenta que no es así. Tengo que estar bien parado, tengo que prepararme en qué, en todos los cursos bien, entender bien esta parte, ¿no es cierto? Si te das cuenta, a veces nuestro deseo de ingresar a San Marcos o a otras universidades, pensamos que era fácil, pero chocamos contra la realidad. Por eso dicen, no, pero ya no más. El mismo problema se plantea dentro de cada individuo. Pues todos los hombres tenemos un poco de Sancho y un poco de Quijote. Ahí está, ¿ves? Predominiendo siempre uno o el otro. Claro, a veces en el salón, por ejemplo, ¿cómo te crees tú, Veronitos? ¿Cómo te crees tú? ¿O te crees un Quijote o te crees un Sancho? O pregunto, ¿o eres parte Quijote y eres parte Sancho? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Es una historia, ¿no? Bastante buena, ¿no? Ambos, claro. Así es, ambos, ¿no? Al final de la obra se ha producido una especie de ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Simbiosis, una simbiosis. Don Quijote, ¿recuerdas tú en la obra, en la parte primera? Voy a avanzar una parte, voy a decir, ¿no? Después voy a hacer acá. Mira acá, voy a resolver eso. Acá está, a ver. Mira, en la primera parte, publicado en el año 1605, tiene dos salidas. Primera salida y segunda salida. ¿Sí? En la primera salida le nombran caballero a él. Se burlan cuando nombran caballero. Porque en realidad, que lo nombra caballero es un ventero, es como si fuese dueño de un hostal, algo así. Se burlan de él. Y ahí él sale y tiene su primera aventura, defendiendo a un niño Juan, o un niño Andrés. Lo defiende a un niño. Y él dice, no, gracias Dios mío, donde hay injusticia, yo haré justicia. En el segundo salida, tiene muchas aventuras. No sé si has escuchado la primera aventura en la segunda salida, que sale con Sancho, porque en la primera salida no sale solo. En la segunda salida sale con Sancho, y le dice él, mira, acompáñame, yo te voy a dar qué cosa, una ínsula,
y además todos mis triunfos que tenga contra la gente, tú te quedas una parte de ella. Ya, señor, voy contigo. Y tú sabes que tiene, por ejemplo, aventuras muy bien, que tú ya sabes que lo confunde con hombres gigantes. Hasta la parte final. Regresan a casa engañándolo. Lo engañan, le meten a una jaula pensando que él ingresa a un palacio pensando que era, bueno, ingresa a una jaula pensando que era un palacio. Lo van a regresar engañándolo. ¿Y cómo termina la primera parte? Para explicarte simbiosis. Dice así, ve. Señores, continuará. Continuará. En esta primera parte, Miguel de Cervantes Saavedra tiene la culpa de que salga una segunda parte apócrifa, falsa. Repito, Miguel de Cervantes Saavedra tiene la culpa para que salga una segunda parte apócrifa. Porque él dice, esta obra continuará. Segundo punto, deja abierto, ¿qué cosa? Su nombre. En la parte inicial dice, no, vivía en La Mancha ¿no es cierto? Un señor flaco, o sea, da toda su descripción, ¿no? Dice llamarse Alonso Quijano o Alonso Quejada. Es decir, no sabemos quién es este Quijote, o es Alonso Quijano o Alonso Quesada. ¿No? Y entonces, ¿qué más? Y obviamente, ¿recuerdas tú cuando hablamos de el posible autor de la obra, cuando se encuentra con un cabrero, o sea, un campesino, le dice, señor, el Quijote de la Mancha, ¿quién es el autor? ¿Ah? Y él le dice, el autor es un tal Cid Hamete Benigel. Es decir, el lector, yo lector, estoy viendo la obra, o digo, ¿este señor Quijote quién es? ¿Ah? O verdad, la obra Quijote quién es? ¿Ah? ¿De Cid Hamete Benigel o de Cervantes Saavedra? Y además dice, continuará. Esos jovencitos, ¿qué cosa deja abierto? Jovencitos, no sé si ustedes han visto antiguamente, salían periódicos y en los periódicos salían libros por partes, parte 1, parte 2, parte 3, ¿se acuerdan o no? Igualito es. Esta obra se publicó el año 1105. Mira, en segunda parte, ¿cuánto salió? 1615, o sea, 10 años más tarde. En consecuencia, antes de 1615, 14, se publica una segunda parte apócrifa, llamado la segunda parte, ¿de acuerdo? De Quijote de la Mancha, de un tal Alonso de Avellaneda, repito, en la segunda parte es de un tal Alonso de Avellaneda. Y Cervantes Saavedra se apresura en concluir su segunda parte y publica la segunda parte. Y acá es la tercera salida de él. Pero antes eso aclara. Por ahí anda circulando una segunda parte apócrifa, dice llamarse así. Señores, en primer lugar, yo no insulto a mi personaje, porque en esta obra lo insulta a personajes. En esta parte, él aclara, mi verdadero nombre es Alonso Quijano. Se ahí aclara justamente. Y también aclara el nombre que ha de la obra. El Cid Hamete Benigeli es un nombre inventado nada más. Es un estilo que yo manejo nada más. Es decir, el autor mismo aclara en la parte de la obra. Bueno, en esta parte aparece Alonso Quijano, perdón, que digo aparece, pregunto, Sansón Carrasco, su amigo, Sansón Carrasco. Sansón Carrasco, pregunto, se viste, es un amigo de él, se va a vestir de un caballero para vencerlo. Y le dice, caballero, si yo lo venzo, ¿usted jura que va a regresar a su pueblo? Y él dice, señor, juro, es caballero, pueden hablar de caballero. Pero yo dudo que usted me venza. Y justamente ¿recuerdas tú? El caballero de los espejos es su amigo Sansón Carrasco. Pero ¿qué tal, no? Quijote lo derrota a su amigo, parece mentira. Y en la segunda parte, el mismo Sansón Carrasco se viste del caballero de la Blanca Luna. Se viste de acá. Y lo vence a su amigo, lo vence. Y le dice, si yo lo venzo, ¿rezará a su pueblo? Y él dice, jajaja, no, me río de usted, yo sé que no voy a perder, le dice, yo voy a ganarte, ¿no? Y ahora sí lo vence y lo reza a su pueblo. Pero antes de eso, una cosa importante. En esta tercera salida o segunda salida, o bueno, una parte, dice que Sancho Panza se encuentra con un hombre normal y corriente,
pero él lo confunde como si fuese, pregunto, a un palacio. Y ese señor que conoce a Sancho había leído la obra El Quijote de la Mancha, repito. El que conoce a Quijote, a Sancho, conoce la obra El Quijote de la Mancha. Y sabe que Sancho ha ido con él, con Quijote, porque le iba a dar una ínsula, una isla para que gobierne. Y este señor le da, algo así como él era dueño del territorio, le da a él para que gobierne ese territorio. Pero más que le da es para que se está burlando de él, se burla de él. Ahora, quien está loco, quien está imaginando cosas que no debe de ser, es ahora Sancho. Y Quijote le dice, no está bien, ¿eh? Ahora Quijote, pregunto, ahora pregunto de realista, el tonto, por decir la palabra. Entonces, Sancho actúa como Quijote y Quijote actúa como Sancho, ¿no? Se llama la sanchificación, ¿sí? Y la quijotización. Eso se llama la simbiosis. La simbiosis. Bueno, ya para terminar esta parte, como ustedes se dan cuenta, regresa pues Quijote de la Mancha, ya muy enfermo, recupera la razón y antes de morir deja sus bienes. Dice, señores lectores, yo, señores lectores, yo he escrito esta obra con la finalidad de acabar con dice, ¿no es cierto?, con la novela de caballería. Por ese motivo, Quijote no es un joven, Quijote es un hombre de 50 años. Dulcinea del Toboso, esa es la dama a quien se supone que es la dama. La dama Dulcinea del Toboso no es una chica linda, hermosa, es su vecina, una campesina. Su nombre verdadero se llama Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo. Y esta chica es gorda, tuerta, y huele a mil diablos. Y huele a mil diablos. Su caballo, se supone que el caballo pues es un caballo fino, ¿no? Él dice, todos los caballos tienen su nombre. Por ejemplo, ¿no es cierto? De Sancho, de Cid, se llamó, pregunto, la Vieca. Para que bien, ¿no? Entonces, yo tengo un caballo, en eso ve un caballo pues por la ventana, un caballo que está pues ya, nadie lo monta porque está a punto de morir, y él dice, tiene un caballo, ¿no? Y allá en España, allá al caballo no le llaman caballo, le llaman Rocín. Y ahí sale el nombre Rocinante. ¿Se da cuenta? La obra tiene un sentido burlesco, paródico. Es la intención del autor. ¿De acuerdo? Bien. Ya acá pregunto ya tienes ahí, pregunto la antonimias, ¿sí? La antonimia, alto, bajo, delgado, gordo, ¿no? Mira, pregunto, ¿no? La oposición, la oposición, ¿no? ¿Sí? Y también, miren ustedes Quijote el lenguaje, ¿no? La vuestra fermosura, señora mía, puede facear de su persona. Es el lenguaje. El lenguaje, pregunto, ¿no es cierto? Alto, elevado de Quijote. En cambio, el de Quijote, su lenguaje, pregunto, bastante del pueblo, ¿no? Mira, dice, por ejemplo, él, aquí encaja bien el refrán, dijo Sancho, de dime con quién andas, decirte de quién eres. El lenguaje es típico del pueblo, ¿no? Y bueno, tenemos acá antonimia, ¿no? El Quijote, ahí está bien la salida, cuando nombra caballero, pero no nombra caballero, pregunto, un rey, es en una posada. Estas chicas no son, pregunto, princesas, son prostitutas, meretrices. Ellas son jaladoras, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate toda la historia, ¿no? De esa parte, ¿no? Y acá está cuando se enfrenta justamente contra los gigantes, a quien confunde con quién, con hombres gigantes, ¿no? Y él dice, no, estos hombres gigantes paran haciendo daño al pueblo, ¿no? En consecuencia, y se confunde, recuerdas tú, ¿no? Sancho le dice, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo, no es cierto, Quijote, ¿no? Esa parte. Y el día del caballero, ¿cuál es? Donde hay injusticia, él va a hacer justicias, ¿no? Él piensa que el pueblo le ha dicho que vaya a eliminar a estos gigantes, ¿no? Y en la segunda parte, recuerdas tú ya, viene el caso de los leones, y la tercera salida es cuando ya recuerda, él regresa porque su amigo Sansón Carrasco lo ha vencido, cuando puso nombre de Ikea, el caballero de la Blanca Luna, ¿no? Acá dice, ¿no? Sansón Carrasco, ¿sí? ¿Quién lo vence? Pero en realidad es, pregunto, el caballero de la Blanca Luna. Bien, cositos. A ver, ¿ya tienes ahí, por acaso, la historia? Vamos a hacer la clave, a ver.